Bueno, muy buenas tardes a todos. No se imaginan la alegría que tengo hoy por retomar esta segunda temporada de los kits de transformación. La verdad que si bien vino bien el descanso, pero bueno, también es cierto que extrañábamos un poquito estos encuentros con toda la gente, con todos los compañeros, con toda la audiencia. Em, Antes que nada, quiero agradecer y reconocer el esfuerzo de todos los compañeros que están ahí en el sector de marketing y comunicación, en particular a los chicos del Stage One, que siempre están hasta altas horas, digamos, de una ardua jornada bueno, para darnos este soporte y permitirnos estar en el aire, digamos, los que ya tenemos unos años. Y bueno, nada. Hoy invitarlos a este primer capítulo de lo que va a ser como les decía, la segunda temporada de los kits de transformación. Y, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que habíamos prometido sobre las últimas entregas de la temporada uno, que tenía que ver con profundizar un poquito más con lo que es Kanban y en particular meternos en lo que son diferentes métricas y tratar de ver si podemos interpretar un poco estas gráficas. Entonces, lo primero, y como hacemos habitualmente, repasar un poquito el kit anterior en este caso, que fue de nuestro amigo Bob, donde estuvo comentando de manera muy detallada y muy clara también todo lo que hace a la Inception, ¿no? La famosa Inception y cómo a través de diferentes digamos, dinámicas, diferentes estrategias de trabajo, podemos encuadrar lo que va a ser nuestro proyecto, dar un alcance, dar una factibilidad, saber lo que es, saber lo que no es. ¿Sí? Más allá que, por supuesto, en un futuro siempre van a haber cambios, siempre van a haber modificaciones o incluso recortes de alcance o extensiones de alcance, pero fundamentalmente darnos al principio del proyecto para que todos los que vamos a intervenir tengamos claro de qué se trata lo que vamos a hacer. Bueno, estas dinámicas de Inception realmente que Bob nos trajo fueron muy reveladoras para muchos según los comentarios que estuvimos viendo. Lo que presentamos ahí, ese código QR, es nuestro enlace a la playlist de Singular, de todos los kits de transformación. Y bueno, no nos vamos a detener mucho más. ¿Qué, qué pretendemos que se puedan llevar hoy? Básicamente tres cosas que creo yo fundamentales. Uno, el tratar de lograr ese acercamiento a lo que son las métricas, ¿sí? Donde les vamos a presentar algunas, ni siquiera me atrevo a decir que sean las más populares, pero sí algunas de las métricas, y tratar de al mismo tiempo reconocer sus diferentes tipologías, ¿sí? Qué es lo que están representando, qué es lo que están mostrando esas métricas. Eso nos mete de inmediato en lo que es nuestro segundo objetivo de entrega hoy, y es que a partir de tratar esas diferentes tipologías, ustedes puedan ver y entender qué es lo que les está pasando al sistema, a nuestro trabajo del día a día, y como consecuencia de todo eso, tratar de poder orientarlos o poder darles alguna idea de qué posibles acciones podemos llegar a tomar de acuerdo a esa interpretación que estamos haciendo de las gráficas. ¿Sí? Es un poquito nuestro objetivo de hoy. Lo primero que se me ocurre que podemos compartir, digamos, y sobre todo para los que no están muy familiarizados, tiene que ver con eh, lo que es Kanban, ¿sí? ¿Qué pasa con Kanban? ¿De dónde surge? ¿Para qué sirve? Eh, ¿De qué se trata? Bueno, Kanban fundamentalmente lo que es un método que tiene como principal objetivo el poder visualizar el trabajo que uno está haciendo, ¿sí?
Y fundamentalmente lo que se trata es de trabajar en base a señales, en base a indicadores de posibilidad de hacer, digamos, en determinada etapa del flujo, tomar ese trabajo, ya sea para analizar, para comenzar a trabajar, en el caso de desarrollo, comenzar a desarrollar, luego pasarlo a test, luego pasarlo a lo que viene a ser la entrega al cliente, pero bueno, que cada una de esas etapas esté marcada por una señal, ¿sí? Eh, es un método que se inventaron los japoneses en la Toyota, ¿sí? Y bueno, fundamentalmente, sin entrar mucho en detalle, tiene que ver con eso. Em, ¿Cuáles son las políticas y prácticas, digamos, o principios, perdón, más que políticas, principios que llevan a Kanban? Kanban tiene fundamentalmente algunas características como que no necesita ninguna precondición para poder comenzar a trabajar con él, ¿no? Por eso se dice que empieza con lo que tienes ahora. Lo segundo que nosotros queremos transmitir es que, digamos, tenemos que ser conscientes que necesitamos evolucionar, que necesitamos cambiar, que necesitamos adaptarnos seguramente en lo que va a ser nuestro trabajo. Y Kanban definitivamente es una excelente herramienta, un excelente método por el cual nos va a permitir adoptar esos cambios y evolucionar. No necesita ningún rol en particular, respeta todos los roles que tiene la organización, trata de limitar lo que es el flujo de trabajo, ¿sí? Es fundamental que en cada una de las etapas esté con su límite, normalmente es límite superior, pero muchas veces también aparece un límite inferior para garantizar ese flujo, ¿sí? Eh, Establecer esos límites, como les decía. Como consecuencia de todo esto, la cuestión fundamental que persigue también es gestionar el flujo de trabajo, haciéndolo que sea sostenible, que sea factible, que tenga claridad en cómo pasar de una etapa a la otra, etcétera, ¿no? Eh, la forma de mover los tickets en este Kanban, ¿sí? Es a través de lo que se llaman las políticas. Y parte de lo que debemos definir a la hora de trabajar con un tablero de estos es justamente explicitar esas políticas, ¿sí? Que queden bien claras las reglas. Si estoy siendo muy rápido, seguro, no me quiero detener, es simplemente un repaso. Lo que sí les quiero recordar es que todo esto está visto mucho más en detalle en el Kanban 1, la primera parte, ¿sí? Que es uno de los kits últimos de la temporada anterior, como les decía. Kanban también implementa los espacios para retroalimentarnos y saber de parte del cliente o de parte de los otros sectores de la organización cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Y ni que hablar que persigue lo que es la mejora colaborativa y esta evolución que comentábamos inicialmente y pretende, digamos, ser el motor que genere este cambio lento y paulatino, ¿sí? Y constante que van a tener y que tienen, de hecho, todas las organizaciones. ¿Qué tipo de problemas nos permite resolver Kanban? Bueno, al poder gestionar el flujo y al ponerle límite a nuestro trabajo, la sobrecarga del mismo es uno de los factores que realmente Kanban mejora en todo lo que es su aporte, digamos, a lo que es la organización. Ayuda a resolver un problema que, digamos, es de los más comunes y de los que más dolores causa dentro de las organizaciones, que tiene que ver con la falta de visibilidad, ¿sí? La falta de transparencia muchas veces es la que ocasiona los peores problemas dentro de las distintas compañías. Ayuda también a mitigar lo que es la falta de enfoque, ¿sí? Lo que es la falta de priorización, lo que es la falta de colaboración, de comunicación. Muchas veces en las organizaciones se creen que porque tienen muchas sesiones o porque hay muchas instancias donde se dialoga, digamos, hay una buena comunicación. Cuidado con caer en ese tipo de trampas, ¿no? La comunicación tiene que ser no solamente clara y constante, sino que tiene que tener una finalidad, tiene que tener un porqué, un para qué. Y de eso también desde la transformación y con Kanban nosotros ayudamos a gestionar este tipo de cuestiones.
Em, lo que también, digamos, impacta o ayuda tiene que ver con la gestión del flujo de trabajo. Y va de la mano con lo que decíamos anteriormente, ¿no? El tema de la sobrecarga. Al poder gestionar el flujo, vamos a minimizar esa sobrecarga y todo eso inmerso dentro de lo que son las distintas ceremonias sí, ceremonias que podemos tener dentro de lo que es Kanban, nos permite meternos dentro de lo que es un proceso de mejora continua. El tablero Kanban en sí, lo que decíamos, hablábamos de señales, ¿verdad? Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que el trabajo fluye de izquierda a derecha en lo que es un tablero Kanban, pero el espíritu de Kanban, y dado que hablamos de dar señal para tomar trabajo, debería ser leído de derecha a izquierda. Eso significa que voy a tener capacidad de testear algo que ya se haya terminado de desarrollar una vez que tengo liberado alguno de los slots para poder incorporar una nueva tarea. Esa lectura se hace de derecha a izquierda. ¿Sí? Ahí el dibujo lo que muestra en el número 1 justamente eso, ¿no? Que estamos esperando entrar en un proceso en esa tercera columna, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, una vez que aparece ese espacio, pasar de los done de la columna 2, digamos, de la de desarrollo, hacia lo que es la parte activa de la columna 3, ¿sí? Análogamente sucede lo mismo desde la columna 2 hacia la columna 1. Se libera la columna 2 y pasa de la columna 1 a la columna 2. Eso es un poco el espíritu. Dar señal para poder tomar trabajo nuevo y no estar permanentemente aceptando todo el trabajo que llega, porque entre otras cosas nos va a disparar lo que ya vamos a ver más adelante, situaciones de cuello de botella, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ¿por qué es importante? Porque es importante, digamos, en lo que tiene que ver a la gestión de proyectos. Bueno, un poco lo que dice ahí, ¿sí? No voy a detenerme mucho porque ya les digo, hoy el objetivo de hoy es hablar mucho de las gráficas, en particular de una de ellas, de una de las métricas, pero fundamentalmente lo que intentamos es ayudar en la gestión de proyectos para que el trabajo sea mucho más visible, digamos, para que en definitiva al poder gestionar y hacer que ese flujo funcione de manera más natural y no haya sobrecarga de trabajo, se optimice, ¿sí? Estemos entregando lo mejor posible. Y bueno, ni que hablar que el tema de lo que hablamos siempre, ¿no? La adaptabilidad, la mejora continua, el ser conscientes de lo que tiene que ver el enfoque, digamos, fuertemente a lo que es el cliente en sí, ¿sí? Y, y también es cierto que permite detectar muchas de las acciones o muchas de las cosas que se están haciendo dentro de los equipos y por ende dentro de las organizaciones que realmente no le aportan valor. Y esto tiene que ver con el desperdicio, el reconocimiento de desperdicios y la toma de acciones concretas para poder reducir ese desperdicio que tantas veces nos hace perder tiempo. Hay otro kit también que tiene que ver con cómo desarrollar sin desperdicio. Ahora bien, respecto a las métricas, en ocasiones se habla de métricas buenas, métricas malas, ¿no? Y esto a mí me gusta hacer mucho el paralelismo con las redes sociales, ¿no? Un tema que hoy está muy de moda. Eh, Esto es totalmente de opinión personal, pero creo que las redes sociales no son ni buenas ni malas en sí mismas, ¿sí? Todo depende del uso que se le dé. Y por lo que decíamos de este paralelismo, con las métricas pasa exactamente lo mismo. Yo creo que las métricas son buenas por naturaleza, ¿sí? Todo lo que implique medirnos nos abre posibilidades objetivas de poder mejorar, de abrir instancias de mejora. Eh, Nosotros, cuando digo nosotros, hablo en particular de la gente que formamos parte de lo que es la transformación organizacional dentro de Singular, consideramos que nosotros somos los primeros que tenemos que medirnos, ¿sí? Muchas veces estos roles de transformación
se creen que están muy volados, que están muy en la teoría, que están muy de solamente cambio cultural y nada más lejos de eso, nada más lejos de eso. Que sí es necesario, sí, es necesario, pero también es cierto que desde nuestra parte, todas las acciones, con esa visión sistémica que debemos tener, ese establecimiento de estrategias, ese plan de acción que nosotros muchas veces le damos como input a lo que son los propios roles de ejecución, lo que permiten es justamente eh, generar diferentes métricas que van a permitir, valga la redundancia, medirnos todos, no solamente los que ejecutan, sino los que hacemos transformación, y a través de eso poder seguir mejorando o poder plantear el estado en que estemos en ese momento. Entonces, como les decía, las métricas no son buenas ni malas en sí mismas, lo que les cambia el sentido o lo que las puede llegar a ser buenas o malas es justamente con la intencionalidad que se utilice. Entonces, si nosotros vemos que las métricas se utilizan para mejorar la toma de decisiones, si nosotros vemos que pueden ser el detonante o el disparador de posibles acciones para mejorar los resultados, o son tomadas como para tener una idea objetiva de lo que nos está sucediendo hoy en la organización y en definitiva impactar en lo que es todo el mejoramiento del sistema, creemos que está bueno, que son métricas que están utilizadas con el espíritu que realmente se necesita. Digamos. Si por el contrario existen métricas que son solamente para ver el pasado y para actuar de cierta manera como un inspector, ¿sí? Inspeccionar qué es lo que la gente ha estado haciendo, y no van a ser utilizadas para poder proyectarse de una manera en esto de la mejora continua, que no van a ser utilizadas para la mejora, ya eso no las hace por lo menos bien utilizadas. ¿Sí? Que, que también es cierto que muchos equipos las utilizan para lo que son esas mejoras locales, eventualmente. Y esto me viene a la cabeza experiencias que hemos tenido con otros colegas en otras organizaciones, eh, que de repente acomodan su realidad para que las métricas les den bonitas. Entonces, cuidado con eso. Las métricas deben ser lo más objetivas posible. La métrica no debe ser el objetivo. Yo no debería plantearme un objetivo de alcanzar un lead time de tantos días o un cycle time de tantos otros días, porque podemos caer en trampas, en la trampa de la métrica, donde nosotros podamos acomodar nuestra realidad a que las métricas den lo que se supone que tienen que dar. Lamentablemente no es muy interactivo, tienen en el chat para comentarnos alguna experiencia si quieren, que las podemos compartir, pero definitivamente seguro que si hay gente de transformación escuchando y me consta que sí, eh, van a saber de esto que les estoy comentando, de qué va, digamos. ¿Sí? El que muchas veces se disfrace el accionar de los equipos para que las métricas den bien, o por el propio equipo, o porque la línea en la que está trabajando el equipo hace que eso, eh, digamos, se vea bien, como decimos por acá, salga bonito en la foto, se trucan los datos, digamos, o se fuerzan los datos, mejor dicho, no se trucan, se fuerzan los datos para que esos objetivos se cumplan. Eso le quita sentido a la métrica y no la favorece en lo más mínimo. Y ni que hablar que utilizar métrica como retribución o castigo individual, el equipo, lo que sea, no está nada recomendado tampoco. ¿Sí? No, porque de vuelta, se caen en trampas, se caen en cuestiones que no tienen nada que ver con la métrica en sí. Entonces, si ya nos vamos metiendo en lo que son las métricas principales, ¿sí? Em, lo primero que me gustaría comentar es algunas cuestiones que tienen que ver con la, la propia forma de obtener esos datos.
el hecho de cómo recolectar los datos a la hora de obtener una métrica eh, es todo un tema. Yo lo que les recomiendo es que el proceso sea lo más transparente, lo más automático posible. Existen herramientas que ya sea o como complementos de alguna herramienta de gestión de incidencias o de ticket o de lo que trabajemos, eh, ya automatizan este proceso de recolección de datos. Yo lo que los convoco es a que realmente las utilicen, ¿sí? Que realmente vayan por utilizar esa automatización que la propia herramienta eh, utiliza, ya trae. Otra cuestión importante con el tema de las métricas, y también tiene que ver con lo que hablamos hace un instante, tiene que ver con que sean tomadas efectivamente para lo que es esas decisiones de lo que vamos a hacer, de cómo estamos avanzando y de cómo queremos estar, ¿sí? Eh, que sea esa decisión lo más sano posible, digamos, tomando en consideración todo lo que decíamos hace unos instantes. Y lo tercero que los invito también es a que tengan en cuenta cómo se aplican estas métricas para lo que es la optimización de todo el sistema. Eh, Hay que tratar de que los equipos funcionen de la manera más sana posible para que dentro de los programas que esos equipos trabajan, las cosas funcionen lo mejor posible y a su vez que todos los programas que hacen a determinado producto del portfolio también generen su transparencia, sus buenas métricas y que todo realmente impacte en la organización, pero como sistema completo, ¿no? En la completitud de lo que es la organización en sí. Entonces, dado estos aspectos importantes, vamos a empezar a comentar algunas de las métricas que yo creo que son de las más trascendentes. Ahora los vamos a ver muy brevemente, muy por encima. Y vamos a pasar, sí, luego a una etapa posterior de lo que es el análisis sí, de ya alguna de ellas. Entonces, la primera métrica que planteamos es la del lead time. El lead time tiene que ver con el tiempo que transcurre desde que una tarea o un trabajo se decide que se va a realizar hasta que se completa, ¿sí? Vamos a ver que hay dos tipos diferentes de lead time, el lead time del sistema, el lead time del cliente, que tienen su variación en dónde se toma ese tiempo final, digamos, a quién se le termina entregando, y vamos a ver por qué puede haber diferencia, que no siempre entregar a clientes es lo mismo que haber terminado el trabajo, ¿sí? O entregárselo al sistema, ¿sí? Y lo que pretende mostrar esta métrica es ni más ni menos que el tiempo que demora todo el proceso, desde que se inicia hasta que termina, pero con el detalle de que todo lo que son tiempos de espera, todo lo que son bloqueos, todo lo que son retrasos, está medido, están incluidos ahí. Esto claramente lo que va a impactar es en la velocidad de entrega, por supuesto, y en definitiva también va a ir dando pistas de por dónde podemos ir eficientando lo que es nuestro propio proceso. La siguiente métrica tiene que ver con el cycle time, que es el tiempo de ciclo que se llama, ¿sí? Bueno, es una traducción, pero fundamentalmente lo que hace es, a diferencia del lead time que tomaba el tiempo desde que estaba pronto para empezar a trabajar, aquí toma el tiempo desde que efectivamente se empieza a trabajar en la tarea, ¿sí? Hay un tiempo que se decide que se va a trabajar, pero en realidad pasa otro delta de tiempo en que efectivamente empezamos a trabajar en esa tarea. Bueno, el cycle time lo que hace es mide ese tiempo desde que inicia el trabajo hasta que finaliza el trabajo, ¿sí? En este caso excluye todo lo que son los tiempos de espera y todo lo que son los tiempos de transferencia, ¿sí? O sea, va directo a lo que es el trabajo en sí. Y esta métrica va a ayudar mucho a lo que tiene que ver con la previsibilidad, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante
todo el problema que usualmente tenemos en nuestros equipos, en nuestras organizaciones con el tema de la previsibilidad. ¿Cuán predictible podemos llegar a ser? Con todo esto vamos a ver que si bien utilizamos nuestras métricas, vamos a poder ser mucho más predictibles. La siguiente métrica tiene que ver con el work in progress, ¿sí? El trabajo en curso, el trabajo en progreso. Y esto no es ni más ni menos que todas las tareas que aún no se han completado, no se han entregado al cliente y que se están trabajando en ellas, ¿sí? Este work in progress nos va a ayudar mucho para lo que tiene que ver el flujo, ¿sí? El flujo de trabajo, que esté lo más equilibrado posible. Esto va a impactar en lo que es la sostenibilidad del ritmo para poder hacerlo, ¿sí? Muchísimas veces, muchísimos equipos sufren mucho de sobrecarga de trabajo, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es ayudar a que ese flujo sea un flujo equilibrado, un flujo sano para todo el equipo y por supuesto que sea un ritmo de entrega razonable para las necesidades de la organización, ¿sí? Acá vamos a poder entender y trabajar en lo que tiene que ver con la capacidad del equipo, el detectar digamos, los famosos cuellos de botella, ¿no? Dónde se producen los atolladeros en el trabajo, ¿sí? Y bueno, no mucho más, ya lo vamos a ir viendo más en detalle. La cuarta métrica que les comparto hoy tiene que ver con el throughput, ¿sí? O con el rendimiento, que tiene que ver con la cantidad de trabajo que se entrega por unidad de tiempo, ¿sí? Podemos medirlo o por día, podemos medirlo por semana, podemos medirlo por sprint, podemos medirlo por Q, no importa la unidad de tiempo que utilicemos, lo que sí es importante es que esto es una tasa, esto es la cantidad de cosas que entregamos, de funcionalidades que entregamos en función del tiempo, ¿sí? Bien, seguimos. Las siguientes cuatro métricas, ¿sí? Que vamos a presentar, y esta en particular es la que vamos a estar viendo fuertemente hoy, la del diagrama de flujo acumulado. Es un gráfico que va a mostrar la cantidad justamente acumulada de elementos que vamos teniendo en nuestra realidad, en nuestro equipo, en este caso, eh, a lo largo de todo el tiempo. Es un diagrama acumulado, por eso justamente el nombre, ¿sí? Va desde el inicio del proceso hasta el final o hasta el día de hoy, si todavía seguimos trabajando, por supuesto. Esto ya lo vamos a ver, pero la idea es que las gráficas estén todas todo en la misma gráfica, digamos, las cantidades de cada una de las columnas en una misma gráfica, y a partir de ahí vamos a poder hacer un montón de lecturas, que es lo que vamos a darle fuertemente hoy. Lo que hace es eso, ¿no? Representar visualmente cómo todo el trabajo de cada uno de los estados fluye a través de lo que es nuestro tablero Kanban. Siguiente métrica, el delivery rate, ¿sí? La tasa de entrega a lo que es cliente. Esto simplemente refiere a la velocidad en que un equipo, o puede ser un proceso, porque en Kanban también podemos medir procesos, entrega elementos de trabajo ya completados a lo largo de X cantidad de tiempo. Esto tiene que ver claramente también con lo que es la capacidad del equipo y además se puede decir que agrega lo que es el tomar en cuenta la demanda del cliente, ¿sí? La eficiencia en la finalización de tareas, ¿sí? Entonces, como se imaginarán, esto también hace o impacta, digamos, esta tasa de entrega en cuán predecible podemos llegar a ser como equipos, ¿no? Que eso claramente es importante, y lo que les decía, muchas veces ocasiona retrasos. La tasa de fallos. La tasa de fallos la failure rate, tiene que ver con cuántos elementos de los que hemos entregado han presentado problemas o han presentado defectos. Esto, por supuesto, tiene que ver con un porcentaje, ¿sí? Esta métrica se saca según los resultados que vamos viendo, y además post alguna entrega
en particular, donde se mide justamente eso. Y como se imaginarán, en cuanto al tema de fallos o al tema de defectos o al tema de problemas, es una métrica que impacta o que desnuda en realidad claramente problemas de calidad, ¿sí? Y en definitiva la eficacia de nuestro proceso o de nuestra forma de trabajo. ¿Por qué impacta en esto de la eficiencia? ¿Por qué impacta en esto de cómo estamos haciendo el trabajo en sí? Porque muchísimas veces no trabajamos todo lo bien que quisiéramos o todo tan bien como pudiésemos, si no fuese porque la organización nos apura, si no fuese porque la organización nos presiona, y bueno, y hay que entregar, y bueno, parte de lo que se sacrifica en esa presión tiene que ver también muchas veces con la calidad, ¿sí? Desde la transformación nosotros somos responsables también de generar esa conciencia en las personas que provocan ese tipo de situaciones o en los niveles de la organización que provoca ese tipo de situaciones. No podemos mirar al costado cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Y ni que hablar que, digamos, esto dispara acciones que tienen que ver con la mejora, ¿no? Esto que decíamos, mejora continua, bueno, esta es una de las gráficas de las métricas que disparan este tipo de cuestiones. La siguiente métrica que les quería comentar tiene que ver con la eficiencia, ¿sí? Que es la capacidad del equipo de utilizar todos los recursos que tiene de forma lo más óptima posible y, de nuevo, estando muy conscientes y atentos a lo que tiene que ver con los desperdicios, ya sea de tiempo, de esfuerzo, de mala utilización, de mala comunicación, etcétera. Y, digamos, se puede medir de varias formas. Una de ellas, por ejemplo, es la relación entre lo que efectivamente se trabajó, ¿sí? Lo que se llama el trabajo efectivo, ¿sí? Que recuerden venía dado hoy por la métrica del, del cycle time, y el tiempo total de trabajo, ¿sí? En definitiva, ese tipo de relaciones es lo que nos termina dando la eficiencia. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para, bueno, justamente, optimizar esa utilización de recursos, ¿sí? Y definitivamente también mejorar lo que es la calidad y la productividad de los equipos. Seguimos. Las últimas cuatro que traemos hoy, no se asusten, son solo cuatro. Más. La satisfacción de cliente, ¿sí? Hay una tendencia ya hace mucho, mucho tiempo en entender qué es lo que el cliente está sintiendo, ¿sí? Refiere a lo que es ese grado de satisfacción y, y va muy ligada a la entrega de valor, ¿sí? Nosotros en esto de la transformación, de Agile, etcétera, etcétera, ponemos al cliente como eje, como centro, y bueno, lo que tenemos que hacer es ayudarlo y ayudarnos a entender qué es lo que es de más valor para él. Y bueno, esta métrica nos ayuda a entender si se han cumplido en definitiva las expectativas del cliente o no, si se están cumpliendo bien o no. El lead time distribution tiene que ver con un histograma, y esto sí, ya les adelanto, la vamos a estar viendo en lo que viene a ser Kanban parte 3, si Dios quiere, ya en la siguiente temporada. Por esta temporada no vamos a hacer más Kanban. Tiene que ver con cómo a través de los datos de lead time se generan gráficos de distribución donde nos permite, en ese histograma que ahí mencionamos, entender distintos comportamientos o distintas formas de que el equipo viene trabajando, ¿tá? Van a existir cuestiones que tienen que ver con la variabilidad, pero además tienen que ver con los tiempos que se están entregando, los posibles patrones que puedan estar apareciendo, etcétera, etcétera. Eso, de todas maneras, no es para ahora, va a ser para las próximas entregas. La siguiente métrica tiene que ver con la identificación de cuellos de botella. Eso ya un poco lo hemos venido hablando, que es uno de los principales problemas
es ver dónde se terminan acumulando tickets o tareas dentro de lo que es todo el flujo, el entender por qué es lo que pasa eso y eventualmente alguna acción correctiva o intento de acción correctiva, porque no siempre funciona lo mismo en todos lados. Y la última métrica que les quería compartir tiene que ver con el tiempo de espera del cliente, ¿tá? El Customer Wait Time, donde se mide justamente eso. O sea, el cliente hace un pedido y lo que se mide es cuánto demoramos en entregar ese trabajo al cliente. Y ahí tiene que ver muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, el comunicar efectivamente al cliente si eso se va a hacer o no se va a hacer, o en esta iteración, o en este Q, o lo que sea. ¿Sí? Eso también va a impactar en lo que es la satisfacción del cliente de cierta manera. Muy bien. Entramos en lead time. Una de las métricas que queríamos comentarles hoy tiene que ver con el lead time. El lead time de cliente, en este caso, como les decíamos, va desde, a ver si lo puedo marcar. Ahí aparece. Va, en esta columna que ahí está tapado por el cartel, por el cuadro, están todos los ítems que estamos considerando hacer o no, ¿sí? Que estamos analizando, etcétera, etcétera. Una vez que tomamos la decisión de descartar ítems y dejarlos como aceptados para poder trabajar con ellos, pasan a lo que estarían en este estado de listo, digamos. ¿Sí? A partir de este momento empieza a correr el tiempo de lead time. ¿Sí? ¿Hasta cuándo lo vamos a medir? Muy sencillo, hasta que queda pronto para entregarle al cliente. ¿Sí? Hasta que al cliente le va a llegar. ¿Sí? Cuando decimos listo para despliegue, es el primer, el estado anterior a que se le vaya a entregar al cliente. ¿Sí? Ahí ya quedaría pronto y este sería el lead time de cliente. Una cosa que vamos a ver ahora tiene que ver con el lead time del sistema, que es el otro lead time que les comentaba. Dentro de lo que es los procesos de desarrollo o el proceso de desarrollo en una organización, como se imaginarán, existen un montón de casuísticas que hacen a que no todo lo que nosotros estemos terminando sea factible de entregar al cliente de forma inmediata. ¿Por qué? Porque puede haber dependencias con otros equipos, puede haber cuestiones que tengan que ver con algún entorno que pueda ser de integración o de despliegue propiamente dicho, etcétera, etcétera, que implique de que haya que esperar a que llegue todo lo otro, ¿sí? Todo lo que están trabajando los otros equipos, los otros programas, y que una vez consolidado y efectivamente integrado puedan ser entregados al cliente. Usualmente esos estados, si existe el estado en la organización, usualmente no tienen un límite de progreso, de trabajo, perdón, no tiene un límite de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces decimos que cuando aparece el primer estado en que ese valor es infinito, digamos, puede estar la cantidad que sea de ticket o de tareas, ese es el estado final y hasta ahí mediríamos lo que viene a ser el lead time. ¿Sí? Muy bien. Esto simplemente es un ejemplo de cómo se podría llegar a ver también en un tablero Kanban desde el momento del compromiso hasta que el momento que se entrega, todos esos estados e incluso los subestados que aparecen en cada uno de ellos podrían llegar a tomarse como lead time. ¿Sí? Muchas veces también se hace la lectura de que todo esto es el work in progress, se toma el análisis como que es work in progress también. Va mucho de las organizaciones, va mucho de cómo estén definidos esos estados, si forman parte o no del work in progress, si forman parte o no de estados finales, si forman parte o no de estados iniciales. Traigo justamente esto para mostrar que no hay una sola definición ni no hay una definición correcta. Lo importante, más allá de lo que se haya definido, ¿sí? Es que todos entiendan lo mismo. ¿Sí? Que todos entiendan lo mismo. Esto es lo fundamental. Ahora bien, hablábamos hoy de lead time y de histograma. ¿Sí? El histograma lo que hace justamente es mostrar, ¿sí? La cantidad de ítems, ¿sí? Que se han completado en X cantidad de días. Entonces, si fuéramos a la tabla, que no la traje para no tener tanto tiempo en esto,
a la tabla que muestra estos valores, lo que veríamos es que el promedio digamos, en días para entregar nuestro trabajo es aproximadamente 6. ¿Sí? En el caso de, bueno, acá hablamos también, entra el tema de Service Level Agreement, que muchas veces tiene que ver con contratos. No quiero generar confusión con esto, pero en realidad lo que quiero mostrar es que uno, cuando genera buenas métricas, cuando uno genera buenas eh, mediciones, ¿sí? Lo que puede llegar a pasar es que nuestro nivel de confianza, o mejor dicho, podamos decir las cosas con una certeza bastante grande en que puede llegar a pasar eso que estamos diciendo. Por ejemplo, como se muestra en la gráfica, ¿no? Que en 10 días podemos llegar a cumplir con el 85% de las tareas que tenemos en nuestro trabajo, en nuestro work in progress o en nuestro backlog. ¿Sí? Eso sale no de adivinar, como usualmente nos estamos acostumbrados, que tiene que ver con estimar y vemos si cuántos puntos de historia hicimos, cuántos no, cuánto completamos, cuánto pasamos al 100. No, no. Eso pasa a estar en un segundo plano porque dada nuestra historia de bien planificado, de bien estimado, de bien hechas las cosas, podemos generar este tipo de gráficos y las gráficas solas van a hablar por nosotros mismos. ¿Sí? No tenemos que calcular más nada, solamente ver cuál es nuestra medición de acuerdo a ese histórico. Con eso podemos llegar a afirmar cosas del estilo que en 15 días vamos a estar casi seguros que vamos a poder hacer casi cualquier cosa. ¿Sí? Este 98% de, de efectividad en lo que vayamos a decir, en lo que vayamos a entregar. Ahora, ¿qué es lo que muchas veces pasa también? En Kanban 1 habíamos visto que hay distintos tipos de trabajo, una categorización. Y esto también tiene que ver, que es lo que refleja este gráfico, con cómo nosotros nos distribuimos nuestro trabajo y cómo nosotros nos planificamos. Entonces, con este histograma, que en principio era plano, que en principio no decía nada, que hablaba de un conjunto de tareas, podemos refinar un poquito más y entender que si nosotros estamos trabajando con errores, con defectos, con bugs, con problemas, si nosotros estamos trabajando con features, que es implementar funcionalidades nuevas o características nuevas que se le van a entregar al cliente, y que además nosotros estamos trabajando también en lo que se llama los refactoring, que es mejoras de nuestro código eventualmente, podemos llegar a entender que lo primero que haremos, y tiene mucho sentido, por supuesto que depende del contexto, por supuesto que depende de los equipos, cómo estén formados, etcétera, etcétera, de la antigüedad de los equipos, de la madurez de los equipos, depende de un montón de cosas. Pero a grandes rasgos quiero transmitirles que es bien lógico pensar que podemos empezar a trabajar por los defectos, por los errores, luego estar trabajando por las features, ¿sí? Por las características nuevas, y por último, si tenemos tiempo, si podemos, si tenemos la capacidad, podemos empezar a trabajar con los refactoring, con esas mejoras. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Y va a aparecer, por ejemplo, que de los defectos, nosotros podemos decir con un alto grado de confianza, por no decir que el 100%, que en 5 días los tenemos solucionados. O que las features o características aproximadamente en unos 12 días, porque cuenta todo, en unos 12 días podríamos llegar a tenerlas trabajadas, podríamos llegar a tenerlas completadas. ¿Sí? Esto es un poco lo que pretendemos transmitir con estos histogramas de lead time. ¿Sí? Muy bien. Lo que veníamos hablando muy por arriba y ahora quiero hacer más hincapié. ¿Esto qué nos da? Nos da certeza, nos da confianza, nos da de cara al cliente una fortaleza en lo que es nuestro cumplimiento y todo eso es el concepto de predictibilidad. Es por lo que tanto tiempo seguramente hemos perdido con un montón de técnicas, un montón de estrategias en estimar, saber el peso, cuánto era, cuántos puntos de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros
trabajamos bien desde un principio, cuando nosotros respetamos las métricas, cuando nosotros realmente trabajamos a conciencia, movemos los tickets o las tareas en los distintos estados para generar esto que viene acá, que es efectivamente el reflejo de nuestro trabajo, nos convertimos en equipos más predictibles. Y eso simplifica muchísimo la ecuación a todo el mundo, a la organización, al equipo, al cliente, permite alinear las expectativas del cliente, o sea, tiene muchísimos beneficios. Respecto al throughput, el throughput básicamente lo que es a nivel gráfico, ¿sí? Es tanto tasa de llegadas como tasa de entrega, ¿sí? En el gráfico en cuestión lo vemos aquí, tiempo inicial, tiempo final, ¿sí? Está pendiente entre lo que es esta tareita que se acaba de entregar y esta tareita que se entregó aquí. Esa pendiente es el throughput. Ese valor es lo que es el throughput de salida en este caso, que es lo que se ha entregado. En cambio, si hablamos de tasa de llegada, tasa de recepción de trabajo, y acá es el trabajo que estamos aceptando de lo que vamos a hacer, ¿sí? Es esta otra pendiente, ¿sí? Y, digamos, básicamente lo que tratamos de hacer es que las líneas estas dos pendientes, sean lo más paralelas posible. ¿Por qué? ¿Por qué sería deseable que sean lo más paralelas posible? Porque significa que nosotros estamos aceptando trabajo a la misma tasa de lo que estamos entregando. Significa que nuestro trabajo realmente fluye dentro de lo que es nuestro flujo de trabajo, ¿sí? Que estamos haciendo lo que tenemos que hacer en los tiempos esperados. Entonces, pagaría porque alguien me muestre que esto funciona realmente, o hay casos prácticos que esto realmente se ve. No, esto es lo que, digamos, tenemos que intentar lograr desde la toma de conciencia a los equipos y a los que toman decisiones, en definitiva, de darle o no más trabajo a los equipos con esto. Se me está yendo el tiempo y quiero entrar en lo más importante. En realidad no es lo más importante, lo que yo realmente hoy tenía intenciones de hacer más hincapié. Esto es un diagrama real de lo que es el flujo acumulativo, ¿sí? de trabajo. No vamos a comentar más nada que observen cómo esto va creciendo, ¿sí? Esto tiene que ver por lo que decíamos hoy, que se toma desde el primer momento al día de hoy en particular, ¿ven? Septiembre del 23, esto está vivo, son datos reales de uno de los equipos. Cada uno de los colores, ¿sí? Y esto sí lo van a ver en cualquiera de los gráficos de CFD, representan cada uno de los estados dentro de lo que es nuestro flujo, ¿sí? Y fíjense cómo dependiendo del intervalo de tiempo que vamos tomando, ¿sí? Aparecen distintos comportamientos de esta gráfica, ¿sí? Es bien diferente dependiendo de la etapa de lo que es el ciclo de desarrollo del software. Si bien, por supuesto, no es secuencial, digo, estamos yendo y viniendo permanentemente, pero claramente al principio hay una alta carga de todo lo que tiene que ver con ideación, con pensamiento, con descubrimiento y poca carga de desarrollo. Y luego hay mucha carga de desarrollo y sigue habiendo ideación y sigue habiendo de toma de decisiones, pero en mucha menor medida a lo que es la etapa inicial, ¿no? Entonces, llevando todas las métricas, que veníamos hablando a directamente el gráfico lo que vamos a ver es que el lead time es esta línea que va desde el estado new hasta el estado entregado, ¿sí? En esta recta se representa el lead time de esa tarea, de la tarea número X, la que estemos marcando en ese momento. Que el throughput fue lo que ya vimos, no lo vamos a repetir, es esta pendiente. Que el cycle time tiene que ver con esa línea horizontal, ese segmento horizontal que hace a el tiempo trabajado efectivamente,
¿sí? Y el work in progress tiene que ver con la cantidad de ítems que han sido trabajados en determinado momento, ¿sí? Esto es para que con esta gráfica rápidamente, dependiendo de cómo leamos entre dos par de puntos, vamos a saber leer qué tipo de valores o los valores que representan qué tipo de métrica, ¿sí? Entonces, ahora sí viene lo que quería llegar y que no me quería retrasar. Vamos a ver diferentes tipos de presentación, llamémosle, de cómo vemos las distintas curvas en este diagrama de flujo acumulado, ¿sí? Las diferentes tipologías, incluso se podría llegar a decir. Yo le puse tipología para darle una palabra, para todos poder entender. Y vamos a ver un poquito por qué se puede estar dando de esto y se están dando estos comportamientos, qué es lo que significan estos comportamientos y qué posibles acciones podríamos llegar a tomar o por dónde podría haber pistas de los problemas que podemos tener. Este tipo de patrón, ¿sí? Que tiene que ver con, como ven, la tasa de llegada, a ver si lo podemos mostrar aquí. La tasa de llegada a esta curva, ¿sí? Tiene más pendiente que esta, lo que muestra que está llegando más trabajo de lo que nosotros estamos entregando, ¿sí? Estamos aceptando más trabajo de lo que realmente podemos entregar. Por lo tanto, tiene mucha lógica de que la cantidad de trabajo que se vaya a desarrollar empiece a aumentar también. Pero empezamos a tener un severo problema. Y es el problema que cuanto más trabajo tenemos, contrariamente a lo que muchos creen que cuanto más historias tenemos en Work in Progress o en In Progress, mejor porque es que tenemos mucho curro para hacer. No, no. Esta gráfica, esta gráfica de barras que acabo de presentar, lo que muestra, y son datos, no es la opinión de Sergio, ni de Rubén, ni de Bob, son datos que muestran cómo se degrada la eficiencia, la efectividad de las personas cuando tienen que estar cambiando de contexto. ¿Y esto qué muestra? Esto muestra que cuando una persona está trabajando en una tarea sola, rinde al 100%. Pero cuando ya está trabajando en dos tareas, ¿sí? Tiene dos tareas abiertas y está trabajando en ellas, está permanentemente cambiando de una a otra, por los motivos que sea, pero está cambiando de una a otra, la eficiencia se reduce a un 40%, pasa de un 100 a un 40%, ¿sí? Y que el desperdicio de tiempo para poder acomodarse a ese cambio de contexto se va al 20% del tiempo, ¿sí? Lo mismo, o sea, la misma lectura con 3 tareas, con 4 tareas y con 5 tareas. Al punto que con 5 tareas estamos en un 5% de rendimiento efectivo, eficiente, y tenemos casi un 80% de desperdicio por los cambios de contexto. Así que imagínense con lo que tienen que lidiar los equipos en el día a día, porque me consta que hay gente que trabaja con 3, con 4 tareas seguro, al mismo tiempo. Ahora, dado esta problemática, dado lo que nos muestra esta gráfica con este tipo de curvas, lo que implica es que deberíamos definir un WIP de equipo en el entendido de dar un límite de la cantidad de tareas que podemos aceptar. Si ya lo tenemos definido, seguramente haya que bajarlo, ¿sí? Lo mismo para las personas. Muchas veces se define un WIP de equipo, pero muchas veces también tenemos que ir al WIP de las personas, a la cantidad de trabajo efectivo que puede tener abierto una persona a la vez, ¿sí? Y lo que tenemos que tratar de hacer fuertemente es disminuir ese cambio de contexto. ¿Tá? Cuanto más centrado, cuanto más en foco estén las personas trabajando, más rápido va a terminar saliendo el trabajo y además de mejor calidad, porque no se olviden que este tipo de cuestiones, como hablábamos hace un ratito, también impactan la calidad. ¿Sí? Bien,
Patrón de líneas planas. El patrón este de líneas planas tiene que ver con que, esto estaría precioso para abrir la discusión y comentar, pero el patrón de líneas planas es un excelente patrón para mostrar lo que es la inactividad de los equipos. Por los motivos que sean. ¿Sí? Por los motivos que sean. En definitiva, lo que muestra es que hay bloqueos, que hay pausas. ¿Sí? Ya sea porque un entorno en el que tenemos que probar o en el que tenemos que hacer el despliegue no está operativo, como vemos aquí, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden que esto de acá abajo es el último estado, es el de entrega. ¿No? ¿Cuándo se entrega? Bueno, y si nosotros tenemos que acumular trabajo y entregar todo junto, empiezan a aparecer estos comportamientos de escalones. Entonces, ¿por qué no estamos entregando todo junto? Bueno, puede ser un tema de política de la organización, puede ser un tema de que hay determinadas cadencias para lo que es la, la entrega en sí, ¿sí? O lo que se esté generando este tipo de comportamiento en las gráficas, ¿sí? Pero también pueden suceder cuestiones casuales del de lo que es la propia realidad, digamos. Puede haber puentes o días festivos que impliquen de que, bueno, de que no le da continuidad a lo que es, en este caso, la entrega. Puede existir también de que no se pueda entregar porque, bueno, porque hay, se está generando un cuello de botella porque no hay lo suficiente para poder entregar. Hay cosas terminadas, pero no se están pudiendo entregar, entonces hay que esperar que todo eso se consolide, que se integre más a nivel local del equipo y que una vez que esté todo consolidado, ahí sí se pueda entregar y bueno, pasa todo junto. Hay muchísimas causas que pueden llevar a este tipo de comportamiento. Lo que tenemos que tratar de llevar siempre es a que la entrega sea de forma continua, ¿sí? A detectar si eventualmente puede haber algún tema de cooperación entre distintas áreas de la organización, por lo tanto es otro foco, es otra pista, digamos, de por dónde podrían salir alguna solución a este tipo de problemas. Eh, Podría ser también un indicador de, bueno, dejemos de seguir acumulando trabajo y pasemos a poder terminar lo que estamos haciendo, ¿no? Algún cambio de política, ¿sí? En definitiva, hay muchas pistas, pero lo importante es poder entender este tipo de comportamientos y qué cosas o cómo podríamos llegar a solucionar. Eh, Otro comportamiento, o otra tipología, el tema de la curva S, ¿sí? Esto rompe totalmente con la predictibilidad porque fundamentalmente, como se ve ahí claramente, comenzamos cada tiempo de evaluación en Work in Progress 0 y terminamos con Work in Progress 0. ¿Sí? Es como que no se está trabajando a un ritmo constante, a un ritmo sostenible, puede ser un tema de que haya picos, puede ser un tema de mala planificación, ¿sí? Lo que sí es claro es que nos complica el tema de la predictibilidad, nos hace por supuesto mucho menos preciso y todas estas gráficas que vamos a estar, todas estas medidas que decíamos hoy, como el histograma de lead time, por ejemplo, se va a quedar distorsionado claramente y no vamos a poder, digamos, ser todo lo eficientes que realmente podríamos llegar a ser. ¿Qué, qué cosas, digamos, sugerimos hacer acá? Tratar de identificar cuanto antes los trabajos bloqueados, ¿sí? ¿Por dónde pueden aparecer bloqueos? Yo no sé si esa S, eso plano al principio y al final, tiene que ver con cuello de botella, tiene que ver con política de la organización. En el caso que sea cuello de botella, es importantísimo poder distinguir el tema de cuáles efectivamente de las tareas de los tickets están en bloqueado. ¿Sí? Para ver cómo están en bloqueados, podemos crear una columna de bloqueo, podemos darle una marca a cada uno de los tickets como que están bloqueados, etcétera, etcétera. Lo importante es que se pueda ver, que se pueda ver. Sé que hay colegas que, digamos, detestan esto del estado bloqueado, porque, ¿qué sucede? Es como un cobijo, se puede tomar también como un cobijo a empezar tareas y no terminarlas. Entonces, cuidado con eso. De nuevo,
acá está mucho en el sentido que nosotros le vamos a dar a la métrica, digamos, al estado de ese bloqueado. Si nosotros partimos de que nuestro trabajo es el compromiso del propio equipo, que, de las tareas que va a poder realizar 100%, que no hay dependencia con otros equipos, que nosotros realmente, como les decía, nos comprometemos a hacer, el estado bloqueado está muy bueno, puede ser muy útil para desnudar problemas que tenga el equipo. Los problemas los tenemos si tenemos el estado bloqueado o no. El estado bloqueado lo que hace es ayudarnos a detectar esos problemas. No es un delator, es una ayuda, es un apoyo para nosotros poder empezar a solucionar problemas. Y fíjense cómo cambia el sentido que le damos a las cosas, ese cambio de sentido, cómo nos impacta en nuestra posibilidad de mejora. ¿Sí? Bien, vamos a acelerar porque el tiempo es tirano. Tipología de bandas voluminosas. Esto, de nuevo, tiene que ver con, como hablamos al principio, ¿no? Aceptar mucho trabajo, empezar a trabajar cada vez más, a desarrollar cada vez más y entregar cada vez menos, ¿no? Donde claramente esto no para. Y si no para, es que estamos entrando en hoy lo hablaba con un compañero, con un amigo, en un estado de caos. O sea, esto es el caos propiamente dicho. No terminamos lo suficiente, pues entonces le damos más trabajo y entonces tenemos más para desarrollar y entonces más aumentamos el cambio de contexto. Por lo tanto, más va a aumentar el tiempo de entrega, más va a bajar la calidad de lo que estemos entregando. ¿Sí? Yo les recomiendo que ante este tipo de situaciones rápidamente se vayan a posibles acciones que tienen que ver muchas veces con dividir el estado que se está generando esto, separar, digamos, dentro de lo que es flujo, lo que son las etapas activas o inactivas, que eso va a depender mucho de la realidad, ¿sí? ¿Qué etapas definir? Está muy... lo vimos bastante en lo que fue el Kanban 1 en la entrega anterior, ¿sí? Cómo definir esas etapas, lo que realmente le hace sentido al equipo, ¿sí? Pero lo que está pasando, como dice ahí, el equipo lucha contra lo que es la demanda y no está dando pie con bola a lo que es la entrega, ¿no? Entonces, bueno, un poco aquí mostramos esto, ¿no? El poder dividir efectivamente el trabajo que se está trabajando en ello y el trabajo que ya está efectivamente terminado, ¿sí? El trabajo que está pronto para ser probado, en este caso, como es el test, y el trabajo que realmente se está testeando. Incluso podría llegar a pasar que se ponga a que ya está testeado y que de repente es una etapa previa a el test o el testeo de integración o el testeo automático. No sé, infinidad de posibilidades. ¿Sí? Pero en definitiva hay que tener presente este tipo de problemáticas. Muy bien, bandas de escalones. Esto tiene que ver también con lo que hablábamos anteriormente y está vinculado a lo que son procesos batch, ¿sí? Pero también puede estar vinculado a lo que son, digamos, algún tipo de bloqueo, ¿sí? Algún tipo de bloqueo, algún tipo de inactividad por algún motivo, ¿sí? Muchas veces lo que sucede es que se trabaja mucho por lotes, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas podrían estar pasando? Podrían estar pasando que la planificación no es la más adecuada, por lo tanto está muy serializado lo que es el proceso, entonces solo se analiza, solo se entrega trabajo, solo se pone a desarrollar eh, y hace que se acumule mucha carga en determinado estado y eso se propague o pase todo al estado siguiente de una manera
digamos, conjunta, ¿no? Todo al mismo tiempo. Hay una dinámica que podemos hacer, ¿sí? Que muestra muy fácil, es una dinámica con monedas, que muestra de manera muy fácil y muy impactante, porque hace que la gente lo viva. Esto de trabajar por lotes o no. Muchísimas organizaciones se creen que esto de trabajar por lotes es mucho más eficiente, es mucho más rápido. No. Digamos, no es opinable. No, no es así. ¿Sí? Créanme que cuanto más fluya el trabajo, cuanto más continuo sea el proceso de un estado a otro, mejor va a funcionar todo. ¿Sí? Eh, la sugerencia en este caso es tratar de llevarlo a un sistema de entrega continua. Eso que aparece ahí tiene que ver con, bueno, justamente con el histograma y lo que perdemos, esta gráfica, así, esta campana de Gauss que aparece, eh, tiene que ver con la predictibilidad, tiene que ver con la entrega de los equipos en general. Siempre aparece un comportamiento similar a la campana de Gauss. De hecho, muchas veces se hacen estimaciones o proyecciones en base a lo que es el método Monte Carlo, método estadístico. Pero fundamentalmente lo que les quiero transmitir es que trabajar así nos hace perder este tipo de realidad. ¿Sí? Por lo tanto, nos va a perjudicar en lo que es la predictibilidad, que es cosa fundamental que todo esto busca. Patrón de las bandas o tipología de las bandas que desaparecen. ¿Por qué podría llegar a desaparecer una banda? Eso es lo que yo me pregunto. Si tenemos el tablero, si tenemos la banda ahí colocada, ¿por qué podríamos llegar a perder una banda? Y, muy sencillo, porque no le damos continuidad, no estamos en el día a día colocando nuestras tareas en los lugares que realmente van. Me imagino, por ejemplo, algo del estilo, bueno, a ver, estamos trabajando, pasamos muchas tareas a lo que es testing, ¿sí? O mejor dicho, no pasamos las tareas a testing, ¿sí? Pero nosotros estamos testeando igual, ¿sí? Y de estar testeando igual, lo que hace es que esas tareas que están en testing no se vean, o que se están testeando, no se vean reflejadas en el estado. Pero las terminamos de testear. Entonces, como las terminamos de testear, decimos, ok, ya las terminamos de testear, perfecto. Entonces pasan a trabajar o en desarrollo a ya realizada o ya entregada. O pronta para entregar. ¿Sí? La sugerencia a esto es, de nuevo, separar el flujo, dividir el flujo, ¿sí? Eh, en subestados, podríamos decirle, dentro de lo que es que se está trabajando activamente y lo que ya está terminado, lo que ya está listo. ¿Sí? Ni que hablar que hacer tomar conciencia a los diferentes protagonistas de los equipos, ¿sí? Que son los desarrolladores, a que muevan estas tareas, a que realmente la compasen y estén reflejando en todo momento el estado de lo que se está viviendo dentro de lo que es el diagrama. Vamos rápidamente, porque nos estamos quedando corto de tiempo, a ver algún detalle más. Significado de este tipo de gráficas. Simplemente, a ver, lo que muestra aquí es el backlog, ¿sí? Muchas veces hay que tener, a ver, nosotros trabajamos con dos backlog, básicamente. Uno es lo que es el product backlog, que usualmente no lo colocamos dentro de lo que es el proceso de trabajo, porque puede haber ítems que se decida que ni siquiera se van a trabajar, ¿sí? Que sean descartados, que sean despriorizados, que le falta refinamiento, etcétera, etcétera. Entonces no se van a utilizar y esos forman parte de lo que es el product backlog, ¿sí? Y lo que es el Sprint Backlog, ¿sí? Que son los productos, los ítems del producto que efectivamente se van a trabajar en ese ciclo, en esa iteración, en ese sprint o en ese Q, dependiendo de lo que se esté utilizando. Entonces esta gráfica lo que muestra es ese backlog que ya está aceptado, que son cosas en las que se van a trabajar, con un formato de escalera, ¿sí?
una línea que muestra lo que es el desarrollo, ¿sí? Recuerden que todo lo que está entre, o mejor dicho, observen que todo lo que está entre la línea roja y la línea celeste son todos los ítems que se están desarrollando, ¿sí? Número de features, número de ítems, es lo mismo, ¿sí? En función del tiempo. Eh, los, lo que está entre la línea azul y la línea verde tiene que ver con la cantidad de ítems que se están testeando, ¿sí? Y lo que está de la línea verde a la gráfica, al eje de la gráfica, es directamente la cantidad de ítems que se han entregado, ¿sí? Entonces, visto lo visto, lo que podemos observar ya con este gráfico es que, si ustedes ven aquí, tenemos el estado final donde se está entregando lo último que teníamos pendiente, supuestamente, ¿sí? Perdón, en el último momento se está entregando esta cantidad de ítems, ¿sí? ¿Sí? Pero nos está faltando por hacer, por desarrollar y por testear todo esto que se ve aquí, ¿sí? Por lo tanto, estamos llegando al final del tiempo, al final del proyecto en este caso, y nos está faltando entregar más de la mitad de las cosas. Pavada de problema que tenemos, ¿no? Eh, Cuidado cuando empezamos a ver este tipo de comportamientos. Muchas veces tiene que ver con una pésima planificación y un desconocimiento total de la que es la capacidad del equipo. Vamos un segundo más, un poquito más rápido. En este gráfico lo que observamos tiene que ver con lo que hablábamos hoy, cuán predictible podemos llegar a ser, cuán predecibles podemos llegar a ser. ¿Sí? Esta gráfica aquí muestra un cambio de alcance, ¿sí? O sea, se agregaron ítems a realizar y hay una proyección porque nuestras gráficas en definitiva son bastante buenas, están bastante alineadas, son bastante consistentes en lo que es el crecimiento de cada una de ellas, nos permite dar una predicción de posible finalización de nuestro proyecto. ¿Sí? Esto es gracias a todo esto que se ve acá. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Qué vemos con esta gráfica? Con esta gráfica, a ver, más allá de lo que ya venimos comentando, que hay cambio de alcance permanente, ¿sí? Y que estamos en un buen proceso de desarrollo, lo que se me ocurre ver aquí es que prácticamente no hubo ni test ni entrega por gran parte del tiempo, ¿sí? Que en determinado momento se empezó a testear y se empezaron a entregar más lentamente los distintos ítems, ¿sí? Que a veces se volvió a testear y a entregar prácticamente al unísono, al mismo tiempo. Y alguna de las lecturas que podríamos llegar a dar es, por ejemplo, tenemos mucho ítem en desarrollo y poco en test y en prueba. Es altamente probable que tengamos un cuello de botella en alguno de esos estados, ¿sí? No quiere decir de que efectivamente lo tengamos en testing, pero eh, sí puede querer decir de que muchos elementos de lo que se están desarrollando no estén en condiciones de ser testeados. Por lo tanto, puede ser que desarrollo esté sobrecargado y esté sobrecargando todo el sistema. Puede ser también que tengamos un problema, no sé, por decir algo, y que muchas veces pasa, ya sea por conocimiento interno del equipo, por un tema de poca capacidad de, de personas, de recursos humanos directamente dentro de los equipos, que haya poca gente para probar. Entonces, bueno, no hay problema con el testing en sí, pero sí hay problema en los recursos que hacen al testing. Entonces, en definitiva, es como que, digamos, hay mucha pista por donde podemos ir tomando conciencia e ir viendo esto cómo puede ir a la solución. Si ustedes me preguntan, yo lo que diría es, solo con
con estos datos, con esta gráfica así, no me da suficiente información como para probar alguna alternativa, sí con otro tipo de datos. ¿Sí? Lo que les decía, cómo está dimensionado el equipo, cuál es el conocimiento dentro del área, dentro del equipo de lo que es las herramientas de testing, etcétera, etcétera. La experiencia, la madurez, etcétera, etcétera. Pero preciso otros datos. Esta gráfica es maravillosa. Esta gráfica, como ven, lo que se muestra es que bueno, que se viene trabajando, no vamos a entrar en detalle, hay mucho probando y poco entregando, ¿sí? Se prueba mucho y se entrega poco, pero sobre el final, ¿sí? Lo que decíamos, se prueba mucho y se entrega poco, pero sobre el final, ¡pum! Salta la entrega, se entrega un montón, se entrega muchísimo. Esto, bueno, como dice ahí, tiene que ver con muchas veces el formato de los proyectos en que se está trabajando. Eh, digamos, lamentablemente sigue existiendo muchísimo el tema de trabajar por precio fijo y con fecha fija. Y no con alcance variable. Entonces, lo que sucede muchas veces es que esto puede llegar a generar mucha controversia, ¿sí? Porque no se está entregando ni de cerca lo que se había comprometido. Si eventualmente sí se negoció el tema del alcance, podríamos estar diciendo estamos entregando casi el 50% del proyecto, pero me atrevería a decir que por la forma que se está entregando hemos tenido poco feedback del cliente, entonces ese poco feedback del cliente no permite asegurar de que lo que se entregó efectivamente está correcto, por lo tanto esta gráfica así como está me daría la impresión de que es muy candidata a que va a generar un problemón dentro de lo que es el equipo, dentro de lo que es la entrega, la satisfacción con el cliente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siguiente gráfica. Acá lo que vemos es que, ni que hablar que se aumentó el alcance, ¿sí? Ha cambiado el scope. Una cosa que nosotros tratamos de, digamos, promover es que cuando hay un alcance, un cambio de alcance, que hay un incremento en la cantidad de cosas a realizar, de tareas a realizar, intentamos que sea por un trueque, digamos, no solamente el incrementar por incrementar o porque se necesite, sino que tomar conciencia, poder tener todo priorizado y decir, bueno, el equipo tiene determinada capacidad, tiene posibilidad de llevar un determinado ritmo de desarrollo. Bueno, hay que hacer esto que es más emergente, que es más necesario, que es más urgente. Perfecto, bueno, ¿qué sale? ¿Qué sacamos? Por lo tanto, estos escalones nos encantaría que se perdieran. También es cierto que nunca se pierden. Entonces, si nosotros vemos acá este cambio de alcance seguido, ¿sí? Más allá de los posibles errores de dibujo, seguidos de esta baja en lo que es el desarrollo, esta baja en lo que es el testing, esta baja en lo que es la entrega, me estaría inclinando por, digamos, problemas, por desnudar problemas que tienen que ver con lo entregado. Lo entregado no era lo que se había comprometido, lo entregado no cumple con los criterios, eventualmente criterios de aceptación, no se colaboró lo suficiente con el cliente, por lo tanto se entregaron cosas que no estaban correctas y básicamente lo que hay que hacer es comenzar de nuevo. Es un comportamiento que tiene mucho que ver muchas veces con el retrabajo, ¿no? Con el rework. ¿Qué acciones promovemos? Bueno, estar permanentemente en contacto con clientes, estar permanentemente recibiendo feedback del cliente. Es fundamental que el cliente esté aceptando y realmente se haya un reconocimiento de que lo que estamos entregando es de valor para nuestro cliente. Disculpen que tomo un poquito de agua, pero la garganta me está matando. Seguimos. Similar a lo anterior es esto, ¿no? Tenemos
una caída en lo que estábamos trabajando, en lo que estábamos desarrollando, pero en este caso lo que cambia, lo que se modifica es la cantidad de ítems que estábamos haciendo. ¿Sí? Cae la cantidad de ítems que estábamos haciendo. Si se fijan bien, aquí tenemos eh, una caída en lo que es la cantidad de ítems desarrollados, que se están desarrollando, una caída en la cantidad de ítems que se están testeando, ¿sí? Pero se mantiene relativamente creciente lo que es la entrega, lo que se está entregando. Acá pueden pasar varias cosas. Puede ser de que en determinado momento, por algún feedback, por alguna actualización de alguno de los componentes, lo que me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, tiene que ver con el caso de que algunos componentes que estábamos utilizando, alguna librería que estábamos utilizando para desarrollar, no solucionaba determinados problemas que nosotros los teníamos que desarrollar, que nuestro equipo lo tenía que hacer. ¿Sí? Determinadas cuestiones que el equipo lo tenía que hacer. Entonces, aparece el arquitecto o de la organización o del equipo o de lo que sea y dice, miren chicos, salió una actualización de esta librería que soluciona el problema A, B, C y D. Y nosotros resulta que teníamos que hacer el B, el C y el D porque no lo solucionaba esta librería, este componente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por supuesto que renegociando con cliente, renegociando con el product owner, renegociando con el equipo, lo que se plantea es, ok, sustituyamos la librería, hagamos un cambio, una mejora técnica, ¿sí? Y tomemos esas mejoras como parte de esa librería que estamos incorporando, como parte de esa actualización. ¿Qué es lo que va a implicar? Y va a implicar que todo lo que nosotros habíamos dicho que teníamos que hacer, o muchas de las cosas que habíamos dicho, perdón, muchas de las cosas que habíamos dicho que teníamos que hacer, no las vamos a hacer. Por lo tanto, ¡pum!, cae la cantidad de tareas a realizar. Por lo tanto, ¡pum!, cae la cantidad de trabajo que íbamos a desarrollar. Por lo tanto, ¡pum!, cae la cantidad de ítems que se iban a testear. No así la entrega. La entrega queda más o menos estable e incluso puede crecer a medida que volvemos a seguir desarrollando lo que teníamos en carpeta antes o las cosas nuevas. ¿Sí? Esta es un poco la forma que nosotros creemos que deberíamos trabajar con estas gráficas. Eh, ¿Qué vimos? Vimos que había problemas con cuellos de botella, vimos que había problemas con la, el trabajo en progreso, el work in progress, ¿sí? Los límites del trabajo en progreso. Vimos que había problemas con cuán eficientemente estábamos tomando tareas. ¿Sí? En definitiva, vimos mucho problema que tenía que ver con realidades del equipo, con realidades externas al equipo, que impactaban en el propio equipo, ¿sí? Vimos problemas que tenían que ver con políticas dentro de lo que es el manejo de nuestro propio tablero, etcétera, etcétera. Lo más importante y con lo que me encantaría que ustedes se queden es que, primero, no se agobien por lo que vimos, por las gráficas, por cómo se interpretan. Eh, Tómenlo simplemente como un dato. Vale que vayan a ver, sobre todo si están recién empezando, que vayan a ver y tienen poca experiencia. No pasa nada con que o pidan ayuda a interpretar esas gráficas o de repente tengan que recurrir a bibliografía para poder entender un poco más qué es lo que está pasando. No, no hay problema con eso, pero sí lo que me interesaría es no se queden permanentemente buscando el 100% de la gráfica, de cada una de las gráficas que acabamos de ver, porque esos son tipos ideales, ¿sí? La noticia es que rara vez o nunca se ven diagramas de flujo acumulativo tan bonitos y tan buenos como los que vimos, ¿sí?
muchas veces tienen comportamientos muy difusos y muchas veces lo que nosotros tomamos de todo eso es pista de por dónde podemos ir, pero para conseguir más datos. Pero para conseguir más datos. Hoy con estas herramientas claramente estamos, digamos, flacos para tomar decisiones, para poder tomar alternativas, para poder tomar alguna acción concreta. Sí nos dan pistas, sí podemos tener pistas, sí podemos ensayar, pero en definitiva no son digamos, todo con lo que nosotros podemos enfrentarnos a los problemas. ¿Sí? Yo los invito realmente a que tomen esto como puntapié, que tomen esto como el primer acercamiento a entender de una forma objetiva qué es lo que le está pasando a nuestros equipos. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está pasando a las organizaciones? A nuestra organización, a nuestro programa. ¿Ok? Que en definitiva, créanme que no mucha gente lo toma en cuenta. Créanme que normalmente, por un tema de posibilidad de tiempo, seguramente, ¿sí? Pero la experiencia me indica que muchas veces las personas que toman decisiones no están atentas a estas cosas y si están atentas, les puedo asegurar que es muy difícil que sepan realmente qué es lo que tienen que hacer o por dónde podrían salir algunas de las soluciones. Pero en definitiva, lo que más me interesa es que tomen todo esto como un primer acercamiento, como un primer punto de contacto y que todo esto, el trabajar bien con todas estas herramientas, les va a permitir ser mucho más predictibles. Y el ser mucho más predictibles les va a mejorar muchísimo tiempos que hacen a definición, tiempos que hacen a eh, asunción de determinadas tareas y dar respuestas a compromisos que podamos llegar a tener. ¿Sí? Vamos entonces a lo que pretendemos para darle continuidad a esto. Estamos preparando ya lo que va a ser la tercera entrega de Kanban, ¿sí? La idea es empezar a mostrar más gráficas, ¿sí? Que son en muchos casos consecuencia de esto que acabamos de ver hoy, donde utilizándolas de forma combinada vamos a poder eh, dar una lectura mucho más fina de los posibles problemas y las posibles alternativas o soluciones que podamos ir eh, con las que nos podamos ir encontrando y podamos ir proponiendo. ¿Sí? Todo esto es para 2024, seguramente primer semestre de 2024, por lo tanto, nada, es como la serie, ¿no? La próxima temporada vamos a seguir con Kanban. La idea es que con estas entregas de los kits puedan ir teniendo mucha más noción en lo global de cómo podemos ayudar efectivamente a los equipos. ¿Sí? Está todo muy bien, el tema de para qué son las ceremonias y cómo los ayudamos, cómo los acompañamos, cómo los hacemos tomar conciencia, pero el hecho de poder sentarnos al lado de nuestros equipos, el hecho de poder estar efectivamente junto a ellos en su generación de su trabajo, en su generación de datos de su trabajo, creo que es de las cosas de las cosas de más valor que nosotros podemos llegar a darle al equipo. Estamos terminando. Este es el equipo de Business Transformation de Singular. Hay otros compañeros que también forman parte de la COP Global. Tenemos nuestra primera COP Global de transformación. Con estos dos excelentes profesionales y grandes amigos estamos tratando de dar transparencia, generar conocimiento lo que es a la comunidad de Singular, por supuesto, todos los compañeros, tratando de
que si cada uno de estos kits, o alguno de estos kits, mejor dicho, pudiese ser el puntapié inicial para poder mejorar las competencias en todo este mundo de la transformación para los compañeros que de repente son más técnicos, genial. Por supuesto que estamos a las órdenes, estamos a la entera disposición de todas las consultas, a echar una mano incluso en la propia Singular de distintos puntos de mejora que podamos tener, que podamos ofrecer. Nada, nos contactan, nos avisan y vamos a estar ahí para ayudar definitivamente, porque ese es un poco nuestro motivo, nuestro propósito, ¿no? ¿Qué, qué esperamos? ¿Qué tenemos próximamente? Nuestro amigo Bob va a desnudar cómo muchos colegas han transformado esto de la agilidad en humo, ¿sí? Y por qué este título, ¿no? De vender humo ágilmente. Porque es un poco la distorsión que se ha generado o que se puede generar, digamos, en gente que no está muy en conocimiento de todo esto y que puede llegar a sonar muy volado. Doy fe que nosotros tres nos vinculamos con clientes, nos vinculamos con los equipos, nos metemos en el día a día y más allá de todo el humo que pueda sobrevolar a esto, nosotros vamos al barro, como dice nuestro amigo Rubén, y estamos codo a codo con nuestros equipos y nuestros clientes para poder ayudar. Nada, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto verdaderamente volver a reencontrarme con todos ustedes. Y bueno, si Dios quiere, nos estamos viendo en el próximo kit. Que pasen ustedes muy bien y desde ya muchas gracias por haber estado del otro lado.